Era septiembre de 2021. El ex GDMO aparentaba normal, sin mostrar rastro alguno de noticias relevantes, pero paralelamente ciertos rumores sobre la existencia de un nuevo y presunto bug que permitía adquirir cualquier Digimon comenzaba a circular de manera espontánea. Un bug que, de ser real, marcaría un precedente para el juego. En pleno año 2021, el servidor Megamon era el más jugado por una diferencia considerable, ya que al ser lanzado más recientemente atraía la atención de los jugadores nuevos y también la de los jugadores antiguos que optaban por un inicio fresco en un server nuevo. Pero esto no solo tenía su aspecto positivo, ya que por otro lado también atraía la concentración más grande de bots, vendedores de teras y hackers, y de lo que nos concierne hoy, servicios. El concepto de servicio en un multijugador masivo es bastante amplio, ya que puede implicar varias cosas, ya sea ayuda para lograr conquistar un objetivo o también como ayuda para farmear un ítem en específico. El servicio del que hablaremos hoy es muy especial, porque siempre fue rumorado por la comunidad, mas no había evidencia conclusiva de que realmente existía. Este prometía poder conseguir a cualquier Digimon que quisieras. Básicamente consistía en pagarle a alguien para que entre en tu cuenta y esta persona lo ejecute, pero ¿cómo se hacía? El tal conocido bug era más bien un hack, con una técnica conocida como Swap ID y Data Injection, o en español sería intercambio de ID e inyección de datos. Para entender bien esto, pasaré a explicar estos conceptos uno por uno, empezando con el Swap ID. En el juego Digimon Masters of Mind, todo Digimon tiene un ID, un número identificador. Para de esta forma, en el código del programa, cuando se hace referencia a un Digimon, se usa su número de identificador, y un caso específico de esto sería el de Gomamon, donde su ID es 31052. Pero, ¿qué significa swap? Swap se traduce como intercambio, y es ahí donde entra la magia. El hack consistía en intercambiar los ID de dos Digimon, en este caso el de Gomamon, con, por ejemplo, el de Lucemon, con el programa Cheat Engine, que es un escáner de memoria y debugger. Con eso buscábamos un valor de 4 bytes, o sea, un valor entero, de 31052, el ID de Gomamon, y le cambiábamos el valor al de Lucemon, que es 45160. Esto engañaba al juego y le hacía creer que el Gomamon era en verdad un Lucemon. Respecto a la inyección de datos, hay una manera simple de explicarlo sin entrar en tecnicismos. Si es que tratas, por ejemplo, de aumentarte los teras con el Cheat Engine, cambiando su valor, habrá un bug visual que te mostrará la cantidad modificada de ellos, pero al hacer cualquier cosa, como tratar de usar esos teras, cambiar de mapa o cambiar de channel, verás que mostrará la cantidad real, y esto es porque el valor del ID de los teras está alojado en el servidor y no de manera local en tu PC. Y es también por esto que el Cheat Engine no puede cambiar el valor permanentemente, es más, no puedes usarlos porque el juego encuentra un error de diferencia entre el valor que tú tienes con el valor que está registrado en el servidor. Y una forma de hacer este valor permanente es inyectando datos, lo cual en el caso de los teras desconozco si existe alguno y prefiero que se quede así. Pero en el caso de los ID de los Digimon es diferente, ya que existe el ítem perfecto para inyectar datos, con el módico precio de tan solo 50 crowns o $5, una ganga total. Estoy hablando del Data Exchange. El Data Exchange permite cambiar propiedades de dos Digimon de la misma especie, ya sea su nivel de hacheo, nivel de clon o ranura de evoluciones desbloqueadas. Y este último es el utilizado para hacer el hack. Ya con los dos ID intercambiados, el juego cree que tiene dos Digimon de la misma especie, uno con todas sus evoluciones desbloqueadas y el otro con evoluciones por desbloquear, que generalmente son de pago o muy difíciles de conseguir. Se usa el Data Exchange como inyector y voilà. El cambio queda hecho permanentemente y has obtenido un triple splash de manera gratis e ilegal. No queda más que decir que aproximadamente unas 2 semanas después de que el hack se haya hecho público, los GMs y desarrolladores tomaron las medidas necesarias y ocurrió una de las mayores olas de baneos existentes hasta ahora. Los servidores chicos quedaron casi vacíos, aunque hay un dato curioso ya que hubo un cierto porcentaje de personas que se salvaron del ban, ya sea por jugar el DMO de Steam o por mera casualidad.